Vamos a ver ahora un punto que me parece que es importante que ustedes vayan ya reconociendo que para todas estas cuestiones hay que tener habilidades y entrenarse, porque la vida del médico establece una cantidad de situaciones complejas en donde la información es indispensable, pero esa información muchas veces tenemos que saber cómo y a quién decirla, en qué momento decirla. Digamos, esa capacidad que el médico tenga desarrollada en su hábito de profesional lo constituye en una persona con empatía y que las personas van a destacar de ustedes cuando tengan esta habilidad. Comunicarse con personas es siempre una habilidad, como dije, y por supuesto que hay que reconocer variaciones etarias básicas. No es lo mismo la habilidad que hace un pediatra en relacionarse con los niños. De hecho, es una anamnesis indirecta porque su relación es habitualmente con los papás o con quienes están a cargo de su crianza. O sea, ni hablemos de un neonato. Entonces, saber relacionarse con esas personas que indirectamente me están hablando del niño que estoy por examinar o que voy a tener en cuenta para controlar, es fundamental. El adolescente es una persona que tiene aparejados ciertos códigos que hay que desentrañar. Con el adolescente, digamos, mi consejo es, como decía un profesor mío, un maestro mío, ni tanto que sea peludo, ni tampoco que sea pelado. Ni hacernos los super bananas, los super pícaros, los super conectados, porque ustedes que son más jóvenes probablemente lo pueden hacer más que yo, pero yo, un veterano, el paciente puede entender que yo me estoy haciendo el piola y me ven distante. Entonces, si yo quiero tomar una actitud muy así, muy de la edad del adolescente. Por otro lado, si en cambio me pongo en una posición absolutamente distante con el adolescente, en la cual me quiero hacer el profesor, el conocedor, el médico, el que lo sabe todo, probablemente también lo cierro en su concepto. Ese timing con el adolescente es algo que van a tener que empezar a practicar, relacionándose con gente joven y dándose cuenta que a veces un pequeño código de alguna chanza o alguna historia los puede acercar, pero sin abusar. Siempre recuerden como algo importante el respeto a las personas, porque en la relación médico-paciente no necesariamente no ser así vulgares en nuestra conversación. Siempre tiene que haber una distancia, un respeto. Y nos queda el anciano para tratar de hacer un intento de darnos cuenta que comunicarnos no es lo mismo con diferentes personas de edades. Bueno, un anciano tiene sus códigos, puede haber personas muy ayornadas, muy juveniles, por decirlo de alguna forma, puede haber personas, entre comillas, chapadas a la antigua, con códigos de mucho respeto y de mucha distancia con quien no se conoce, y tenemos que respetar esas cosas. Hay que respetar, porque si el señor que se presenta es una persona de 77 años que me trata de usted y me trata con un código así medio de características formales, yo no tengo por qué rápidamente tutearlo y pasar a creer que esta persona me ha dado la confianza suficiente para tal cosa. Gente, la relación interhumana obliga a pensar siempre en el respeto al otro. Y ese respeto, que también tiene que tener el paciente con nosotros, por supuesto, ese respeto va desde más lejos a más cerca.
no crean que está bien inicialmente hacerse el informal. No, 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 no. Tampoco digo lo frío de la formalidad, pero un punto medio es importante. Ensayar estas cosas que en la práctica que les vamos a dar en semiología y con la que ustedes irán haciendo en el tiempo es fundamental. Y por supuesto que hay situaciones especiales. Una persona que tiene problemas sensorial porque tiene su audición mala, tiene algún trastorno auditivo, que le da una hipoacusia, ni hablemos de una acusia, o sea, una hipoacusia marcada, puede ser una persona más joven o puede ser muchos ancianos. Tenemos que tener paciencia para podernos comunicar. No hablemos de una persona que tiene una ceguera o tiene una visión muy mala. Entonces, debemos ubicarnos en cuál es la minusvalía o el problema comunicacional que tiene la persona que se entabla con nosotros en una relación para que nosotros con paciencia nos adecuemos a ello. Lo mismo, hay pacientes que son poco comunicativos, como son los verborrágicos, también hay. El verborrágico y tratar de ordenarle, a ver señor, escúcheme, yo le estoy explicando, por favor respóndame lo que le pregunto, a ese verborrágico. Y al poco comunicativo voy a tener que hacerle más preguntas, tener paciencia en sus respuestas. Saben que vuelvo a hablar de la palabra paciencia. Paciente deprimido es un paciente que puede estar bastante distante de la comunicación. Por lo tanto, hay que tratar de conducirlo y ver dentro de su discurso qué nos está pudiendo servir para hacer un diagnóstico. El paciente ansioso, yo no puedo ponerme en la misma situación. Igual que el que sigue, el paciente enfadado, agresivo, hostil. No puedo ponerme en esas situaciones. En el ansioso, si yo soy un ansioso en mi comunicación, lo único que voy a hacer es potenciar la ansiedad de la entrevista. No va a funcionar. Y el paciente agresivo o hostil, si yo me pongo en una situación violenta, pues recogeré violencia. Entonces, es importante saber determinar la característica de los pacientes que tenemos para tratar de ubicarnos en este nivel. Todo esto se entrena. Y comunicarse también es importante, que muchas veces tenemos que hablar con la familia, ya sea porque no sea necesario, porque la persona es un adulto con quien yo he hablado. Recuerden que lo que uno habla con un paciente es privativo de esa persona si tiene su leal saber entender. No tengo por qué yo hacer infidencias con la familia, pero muchas veces tenemos que conversar con alguien que está a cargo de esa persona. Para lo cual hay que tomarse su tiempo para explicarle. O personas que tienen otra cultura. Imagínense en este mundo que es una aldea global, que tengamos una persona que viene de otro idioma y de otra forma de percibir la forma de relacionarse social, que yo tenga que tomarme un tiempo en entender. Obtener la historia sexual de una persona, porque amerita. Porque yo no me voy a interiorizar una vida sexual de la persona si es nada más que una anamnesis común. ¿Cómo es su relación sexual? Si ha tenido dispareunia o no. Se imaginan que tiene que ser porque el paciente me consultó por algún tema de esta característica. Para lo cual también, insisto mucho, hay que tener mucha discreción. Discreción significa tener el timing hasta dónde debo preguntar, porque mi curiosidad médica no tiene nada que ver con que a mí me ha impactado que me cuente cosas que excedan lo lógico. Y entonces también tengo que tener cuidado cuando el paciente excede en su comunicación, sobre todo en el orden sexual, que a mí no me interese y yo le pueda decir, un momentito, señor, escúcheme, o señora, yo le estoy haciendo tal pregunta, usted contésteme más o menos eso, como poniendo un límite a esa cosa que puede terminar siendo alguna conversación un tanto morbosa que no puede jamás
caer un profesional de la medicina, de la salud, y en particular nosotros los médicos. O sea, siempre incluir nuestra conversación en una relación de respeto y que cualquier dato que yo estoy preguntando que está en el orden de la intimidad es porque me va a servir a mí para resolver un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico final. Y por supuesto, también complejo hablar con aquellos pacientes que tienen un hábito de riesgo o de problema de adicción, donde tengo que estar entrenado para preguntar cantidad de alcohol, tipo de alcohol, tiempo que bebe, tipos de droga, cantidad de droga, si suma con una cosa, con otra, qué situación le provoca, si le da síntomas de abstinencia o no. O sea, situaciones que también hay que entrenarse. Situaciones que hay que entrenarse. Y pacientes que muchas veces vamos a tener difíciles. Difíciles porque tienen una psicología o alguna patología que lo hace así. El opositor es ese que yo le voy a estar dando todas las explicaciones, pongo mi buena voluntad, pero él te va a decir, bueno, pero no, yo no estoy de acuerdo, doctor, no me parece que es así, a mí me parece que de esta forma, yo lo he leído en internet. Bueno, ustedes han hecho un esfuerzo y ese paciente, ustedes lo pueden poner en la historia clínica, el paciente se opone permanentemente a todas las cosas que le informo. Le doy tal informe y bueno, es un paciente difícil, que a veces puede complejizar mucho una relación médico-paciente y un tratamiento. El manipulador, tener cuidado con ese paciente que es un adulador. Qué lindo usted, qué bien usted, me encanta doctora lo bien que es usted, cómo está siempre. Bueno, y te hace una exagerado premio a tu trabajo, pero dice después, ¿me puede hacer tal medicación? No, mire, esto no necesita. Bueno, pero usted hágamelo porque a mí me hace bien, esto me hace sentir bien. Y empiezan a exigirle cosas que en realidad ustedes no querían hacer. Por favor, pídame una tomografía. No, mire, pero que usted es tan bueno conmigo. Por favor. No, pero yo no le quiero hacer una tomografía, porque no tengo por qué hacer una tomografía. No indica su caso. O sea, gente, recuerden tener personalidad en sus actitudes que están fundamentadas en un razonamiento, como ya he estado diciendo hasta ahora. Y el simulador, que es un paciente muy difícil, te diría, no difícil, muy difícil, porque nos puede engañar. Eso es peor todavía. O sea, engañar significa que me puede hacer creer que tiene una enfermedad y no la tiene para poder zafar de un trabajo o pedir una licencia, y ahí ya encima nos va a involucrar. Mucho cuidado. Bueno, este punto que también me parece muy importante, que es, ustedes tienen que entrenar, no lo van a saber, no, les va a llevar tiempo, pero es cómo comunicar malas noticias. Una mala noticia es un golpe que yo le doy al paciente. Y quiero que sepan que no es tarea fácil comunicar malas noticias, que es todo un aprendizaje que no se puede hacer solamente porque imito a otro cómo hizo para decir, sino que tengo que entrenarme. Este aprendizaje, si es hecho así que yo miro, bueno, una vez era bueno, una vez mala, y el paciente ese que ligó mi mala actuación para comentar una mala noticia va a sufrir un impacto. Entonces, tiene una fundamentación y tiene que practicarse. Así, una mala noticia, una situación que te cambia drásticamente una expectativa, que no tiene que solamente imaginarse que una mala noticia es aquella que damos diciéndole sobre el tiempo de vida, que es una situación muy compleja. No, pero imaginen una persona, qué sé yo, que es un jugador profesional, aunque tiene una actividad profesional en donde utiliza sus manos, y yo le voy a decir que va a perder su habilidad en la mano derecha. Y él, no sé, es un tornero o es un jugador profesional y le voy a decir que no va a poder usar más la raqueta. O sea, una mala noticia entonces es una situación que a la persona le cambia su expectativa de vida de una manera drástica y que no lo ha tenido en cuenta. Por lo tanto, debo tener en cuenta cómo decirlo. Y quiero decir que
es una cosa que ocurre frecuentemente en nuestra vida profesional, tener que dar malas noticias. Por lo tanto, no nos tenemos que impermeabilizar de eso, porque decir una mala noticia de una manera mal dicha es todavía más grande el impacto. Ahora, el médico también tiene el derecho de informar lo que está mal del paciente. Por eso no solamente es un deber hacerlo, sino también decir, bueno, tengo que compartirlo, no me lo puedo quedar yo esto. No me puedo quedar esta situación porque esta persona tiene que hacerse cargo de lo que le ocupa. Entonces, el paciente tiene el derecho a elegir, pero también a veces confrontamos porque el paciente nos puede marcar el tiempo en que se va enterando de su mala noticia. Para lo cual yo lo tengo que testear. Pero eso significa que el paciente puede tener al comienzo un efecto de negación, decir, no, no quiero saber. Bueno, pero capaz que dentro de unos días vuelve y me dice, a ver doctor, ¿por qué no me repite esto que quiero hacerle algunas preguntas? Entonces, a veces hay que intentar un tiempo para poder avanzar en una mala noticia. Por eso es importante hacer un reconocimiento hasta cuánto podemos decir, porque puede ser que el paciente no está preparado, porque es tan fuerte la noticia que le tengo que dar, que probablemente lo tengan que hacer de una manera progresiva, dosificada. Ahora, nunca engañando, nunca engañando. La verdad es el mejor antídoto contra el miedo que nos pueda generar una mala noticia. Entonces, y a veces no es necesariamente que en vez de yo no querer decirte una verdad que puede ser como cruel, eso significa que yo soy piadoso. No, señor. Una mentira es una mentira. Entonces, en tal caso, tengo que hacer una verdad que sea, como dice allí, adecuadamente revelada, progresiva, que dé tiempo, pero nunca mintiendo. Y siempre, gente, hay una esperanza en nuestras palabras. Hay una célebre frase de la medicina que dice, y quiero en mis pacientes una caricia en mi mirada y una canción de amor en mis palabras. Hermosa frase que la pueden recordar. Yo puedo dar una mala noticia, pero a nadie se le quita la esperanza, porque afortunadamente la medicina no es matemática. Así que lo que se cree que es inexorable, a veces en algunos casos afortunadamente cambia hasta eso. Así que gente, siempre hay que ofrecer una curación, una mejoría, un alivio, ¿no? Se puede aliviar siempre. Y por último, un poco para decir que existe todo un estudio publicado de Bailey Bachman, en donde un poco uno haciendo estos pasos se puede cumplir en decir una mala noticia. Preparar, que significa planificar cómo se dirá en función del entorno que uno está viendo. Una percepción, evaluar hasta qué entiende el paciente sobre su enfermedad, tantearlo. ¿Usted qué piensa que tiene? ¿Cómo está viendo lo que tiene? Una invitación, reconocer lo que el paciente quiere saber, ver hasta cuándo él quiere saber de lo que le pasa. Y por último, una información, con un lenguaje apropiado, acorde al paciente y hasta dónde me he pactado que voy a decir. Y esa empatía de ver cómo responde ante lo que le digo. ¿Cómo responde? A ver, ha tenido miedo, tristeza, agresividad, negación, ha tenido ambivalencia, primero le pareció, sí, dígamelo doctor, y después lo vi que se atemorizó, o viceversa. Todo eso me va a dar un timing para ver hasta dónde avanzo, hasta dónde me callo. Y siempre un resumen y planes, siempre para un plan para el futuro. Que yo no estoy diciendo mentir, pero siempre plantear una salida del problema, un plan de cuidado, una estrategia frente a la problemática que tiene la persona. Siempre. Por último, entonces, ¿cómo comunicarme con el paciente o la familia? Y bueno, siempre recordar esto de que es necesario escuchar, porque muchas veces no hacemos eso. Lo más importante en una comunicación es comenzar a escuchar. Y
esta pequeña frasecita final que dice, hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Gente, en esta primera etapa que estamos dándoles elementos para la comunicación, para el interrogatorio, qué importante es que ustedes comprendan lo importante de escuchar, que además es algo elemental para nuestras vidas en todos los roles que tenemos. Muchas gracias.